Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este espacio para aprender español. Yo soy Carlos. Y yo soy Laura, y juntos estamos aquí para ayudarte a aprender y mejorar tu español de una forma fácil, natural y sobre todo divertida. Exacto. En este canal creamos conversaciones en español, conversaciones reales como esta, para que puedas escuchar y practicar el idioma que usamos en nuestro día a día. Creemos que la mejor forma de aprender es escuchando y entendiendo el idioma en un contexto real, no solo listas de vocabulario o reglas de gramática. Sí, la idea es que aprendas español de la vida real, el español que usamos para ir a comprar, para hablar con amigos, para viajar, para vivir. Antes de empezar con el tema de hoy, queremos darte un pequeño consejo muy importante. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación solo en español. Es una opción muy útil de YouTube. Sí, es una gran ayuda, especialmente cuando estás empezando. Puedes leer en tu idioma mientras nos escuchas en español. Y poco a poco con la práctica verás que necesitas los subtítulos cada vez menos. Ese es el objetivo. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿estás listo para el tema de hoy? Creo que es uno de los temas más importantes que hemos tratado. Estoy más que listo. Tengo mucha curiosidad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Cuéntame. Hoy vamos a hablar de algo que es como una llave mágica, una llave que abre la puerta de la comunicación, especialmente al principio del aprendizaje. Una llave mágica. Suena muy interesante. ¿Qué es? Vamos a aprender frases para pedir ayuda y aclaraciones. Por ejemplo, ¿qué decir cuando no entiendes una palabra o cuando una persona habla demasiado rápido para ti? Ah, es una idea fantástica. Es algo que todos los estudiantes necesitan saber desde el primer día, porque es imposible, absolutamente imposible, entender todo al principio. Claro que no. Es completamente normal no entender. Le pasa a todo el mundo. Lo importante es no quedarse en silencio. Lo importante es saber preguntar y no tener miedo. Exacto. El miedo a preguntar es el mayor error que puede cometer un estudiante. Preguntar es la mejor forma de aprender. Así que hoy os daremos las herramientas, ese kit de supervivencia, para hacerlo sin miedo y con confianza. Empezamos con la primera situación, la más común de todas. ¡Vamos allá! Imagina que estamos hablando, Laura. Yo te cuento algo sobre mi fin de semana, por ejemplo. Perfecto. Venga, cuéntame algo, Carlos. Pues mira, el fin de semana pasado fui a una tienda nueva de muebles que han abierto en el centro de la ciudad. Quería comprar un estante. Un momento, para ahí. Has dicho una palabra que creo que no conozco. Lo siento, Carlos. ¿Qué significa estante? Perfecto. Esa es la primera pregunta clave que queremos enseñaros hoy. ¿Qué significa seguida de la palabra que no entendemos? Exacto. Es una pregunta súper útil y muy directa. Cuando estás en una conversación y escuchas una palabra que es nueva para ti, simplemente interrumpes educadamente y dices, ¿perdona? ¿Qué significa? Y repites la palabra. En este caso, Laura ha preguntado, ¿qué significa estante? Es una pregunta directa, clara y muy educada. Con esta pregunta me dices que estás prestando atención, pero que necesitas una pequeña ayuda. Y ahora tú, Carlos, como hablante nativo, me tienes que explicar qué es un estante, pero con palabras fáciles, por favor. Claro, con palabras fáciles. Un estante es un mueble, normalmente es una tabla de madera o metal, que se pone en la pared para colocar cosas encima.
Por ejemplo, libros, fotos, plantas. Ah, vale. En mi casa tengo muchos estantes llenos de libros y de plantas. Ya entiendo. A veces también se llama repisa o balda, ¿verdad? Exacto. Repisa o balda son sinónimos, palabras que significan lo mismo. Muy bien. Como ves, has aprendido una palabra nueva y dos sinónimos solo por preguntar. Es verdad. Vamos a practicar un poco con esta pregunta. Mira a tu alrededor, Carlos, aquí en esta habitación. Pregúntame por el significado de algo que veas. Vale, veo esa cosa que tienes en la mesa al lado de tu ordenador. Es de metal y sirve para beber agua. A ver, Laura, ¿qué significa cantimplora? Muy buena pregunta. Una cantimplora es una botella, normalmente de metal o plástico, que puedes rellenar con agua para llevarla a la oficina, al gimnasio, de excursión. Es una botella reutilizable. Ah, qué útil. Ahora entiendo. Es una palabra nueva para mí. Gracias, Laura. De nada. Ahora yo. Veo que llevas un objeto en la muñeca para ver la hora. ¿Qué significa reloj? Un reloj es el objeto que usamos para saber la hora. Puede ser un reloj de pulsera como este que llevo yo o un reloj en la pared. Perfecto. Como veis, es una estructura muy simple. Preguntas, ¿qué significa más el nombre del objeto o la palabra que no entiendes? Es vuestra primera herramienta mágica. Y una pequeña variación. Si no quieres preguntar directamente, puedes decir algo como, has dicho la palabra estante. No conozco esa palabra. ¿Puedes explicar qué es? Es otra forma de pedir lo mismo. Cierto, es una opción un poco más elaborada, pero igual de efectiva. Muy bien, pues ya tenemos la primera frase. Continuemos con tu historia, Carlos. La historia de la tienda es muy interesante. Vale. Pues estaba en la tienda y encontré un estante perfecto, de madera y de color azul. Fui a buscar a un dependiente, a un trabajador de la tienda, para preguntarle el precio. Y él me respondió muy rápido. Cuesta 59,99 €, pero si tiene la tarjeta de cliente tiene un 10% de descuento y además con la compra de este estante te regalamos un pequeño cactus para decorarlo porque los detalles importan mucho en nuestra tienda. Para. Carlos, por favor, has hablado súper rápido, como una metralleta. No he entendido casi nada. Imposible. Lo sé, lo he hecho a propósito para darte la oportunidad de usar nuestra tercera frase mágica de hoy. Ah, claro. Amigos, si una persona habla así de rápido, tenéis que parar la conversación y decir con calma, lo siento, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Exactamente. Esta es probablemente la frase que más vais a usar al principio de vuestro aprendizaje. Los hablantes nativos, como nosotros, a veces no nos damos cuenta y hablamos a nuestra velocidad normal, que para un estudiante es como ir en un coche de Fórmula 1. Sí, es una buena comparación. Y no pasa nada por pedir que reduzcan la velocidad. No es maleducado. Al contrario, demuestra que tienes mucho interés en entender lo que la otra persona dice. De verdad, a nadie le va a molestar. La gente normalmente es amable y quiere ayudarte a comunicar. Así que, con confianza, decid, ¿puedes hablar más despacio, por favor? También funciona la versión formal. ¿Puede hablar más despacio, por favor? Es importante saber que en muchas culturas hispanohablantes hablar rápido es normal. Es parte de la energía y la pasión del idioma. No es para intimidar, es solo nuestro ritmo. Cierto, así que no te asustes, solo pide que bajemos la velocidad. Venga, Laura, pídemelo otra vez. Carlos, por favor, ¿puedes hablar más despacio? Por supuesto. El dependiente me dijo, cuesta
59,99 €. Pero si tiene la tarjeta de cliente, tiene un 10% de descuento y, además, le regalamos un cactus pequeño. Ah, ahora sí, perfecto. Lo he entendido todo. Cuesta casi 60 euros, pero hay un descuento y un regalo si tienes una tarjeta especial de la tienda. ¡Qué diferencia! Mucho más claro ahora, ¿verdad? Con solo pedir que hable más despacio. Muchísimo más. También podemos decir algo más corto, como más lento, por favor. Sí, más lento, por favor, también funciona perfectamente. Es un poco más directo, pero totalmente correcto. Fantástico. Pero a veces, Carlos, el problema es más grande. A veces no es solo una palabra o la velocidad. A veces simplemente la idea general es complicada y no la comprendes. Tienes razón. Imagina que te explico un concepto nuevo. Por ejemplo, Laura, te digo, para montar el estante, primero tienes que usar los tornillos de expansión para fijarlo a la pared de pladur, pero asegúrate de no perforar ninguna viga interna porque podrías comprometer la estructura del muro. Uf, Carlos, lo siento, no entiendo. ¡Bingo! Esa es la cuarta frase, la más simple, la más directa y a veces la más necesaria de todas. No entiendo. 2 palabras, no entiendo. No puede ser más fácil. Y es una señal de stop universal. Cuando alguien te dice no entiendo, tú, como hablante, paras inmediatamente y buscas otra forma de explicarlo. Exacto. Mi explicación sobre el estante ha sido muy técnica. He usado palabras difíciles como tornillos de expansión, pladur, viga, comprometer la estructura. Es normal que no lo entiendas. Entonces, si tú me dices no entiendo, yo sé que tengo que simplificar mi mensaje. ¿Cómo lo explicarías de una forma más fácil para mí? Pues diría algo como, para poner el estante en la pared necesitas usar unos tornillos especiales. Y ten cuidado al hacer el agujero en la pared. Usa la máquina despacio. Ah, mucho mejor. Tornillos especiales, agujero en la pared, máquina de espacio. Esas palabras las entiendo. Ahora sí, gracias. ¿Hay otra forma de decir no entiendo? Sí, claro. Podemos decir no comprendo. Comprender y entender son verbos muy similares, casi sinónimos en este contexto. Puedes usar los dos, no entiendo o no comprendo. Y lo mejor es que podemos combinar esta frase con las otras que hemos aprendido para ser más específicos. Ah, es una idea genial. ¿Cómo? Por ejemplo, podrías decir, lo siento, no entiendo. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Aquí combinas la frase 4 y la frase 3. O también, no entiendo. ¿Puedes explicarlo de otra forma, por favor? Esta es muy buena porque pides una explicación diferente, con otras palabras. Exacto. O no entiendo la palabra viga. ¿Qué significa viga? Aquí combinas no entiendo con la primera pregunta que aprendimos hoy. Me parece genial. Son como piezas de Lego que puedes combinar para construir la comunicación perfecta. ¡Qué buena analogía! Sí, son piezas para construir un puente entre tú y la otra persona. Un puente para que la información pase sin problemas. Me gusta. Pues ya tenemos 4 frases clave. ¿Tenemos alguna más en nuestra caja de herramientas mágicas? Sí, tenemos una frase extra, una de regalo. Es muy útil cuando quieres ser proactivo en tu aprendizaje. A ver, sorpréndeme. Imagina que estás pensando en una palabra, por ejemplo, en inglés. Piensas en la palabra computer, pero no sabes cómo se dice en español.
¿Qué preguntas? Ah, muy importante. Preguntaría, ¿cómo se dice computer en español? Perfecto. Esa es nuestra quinta y última herramienta de hoy. ¿Cómo se dice palabra en tu idioma en español? Es fundamental para aprender vocabulario nuevo de forma activa. Estás conectando tu idioma con el español directamente. Es una forma muy rápida de aprender. Exacto. Si yo te pregunto, ¿cómo se dice book en español? Te digo, se dice libro. Y si yo te pregunto, ¿cómo se dice water en español? Te digo, se dice agua. Y si te pregunto, ¿cómo se dice keyboard en español? Te digo, se dice teclado. Es un juego infinito, es una forma fantástica. Puedes estar en un restaurante, ver un objeto en la mesa y preguntar al camarero, perdón, ¿cómo se dice esto en español? Claro, si no sabes la palabra en tu idioma o si tienes el objeto delante, puedes señalarlo. Imagina que no sabes el nombre de este objeto en el que escribo. Lo señalo y te pregunto, Laura, ¿cómo se llama esto en español? Y yo te digo, eso es un cuaderno o una libreta. Claro, es una forma muy activa de aprender. No esperas a escuchar la palabra, sino que tú preguntas por ella. Es tomar el control de tu aprendizaje. Con esta pregunta, tú decides qué quieres aprender en cada momento. A veces hay diferencias entre países. Por ejemplo, computer en España se dice ordenador, pero en muchos países de Latinoamérica se dice computadora. Preguntar es una forma de descubrir también estas diferencias culturales. Totalmente. Creo que con estas 5 frases nuestros oyentes están más que preparados para cualquier conversación sin miedo. Yo creo que sí, son como un kit de supervivencia. Repasemos una última vez las 5 frases y sus variaciones, ¿te parece? Me parece perfecto. Un resumen final. Vamos allá. La número 1. Si no sabes el significado de una palabra. Preguntas, ¿qué significa palabra? O dices, no conozco la palabra, palabra. Número 2. Si no has escuchado bien una palabra o una frase. Pides, ¿puedes repetir, por favor? O de forma formal, ¿puede repetir, por favor? O más corto, ¿perdón? Número 3. Si la otra persona habla como un coche de Fórmula 1. Le dices, ¿puedes hablar más despacio, por favor? O también más lento, por favor. Número 4. Si la idea general es demasiado complicada o no la comprendes. Dices simplemente, no entiendo o no comprendo. Y puedes añadir, ¿puedes explicarlo de otra forma? Y número 5. Si quieres saber una nueva palabra a partir de tu propio idioma o señalando un objeto. Preguntas, ¿cómo se dice palabra en español? O ¿cómo se llama esto? Fantástico. 5 herramientas esenciales. Y ahora, como siempre, queremos que vosotros, nuestros fantásticos oyentes, practiquéis. Sí, la mejor forma de aprender es usar el idioma. No es suficiente con escuchar, hay que participar. Así que os proponemos un pequeño ejercicio. Queremos que vayáis ahora mismo a la sección de comentarios de este vídeo. Y que escribáis una pregunta usando una de las frases que hemos aprendido hoy. Queremos ver cómo usáis estas herramientas. Por ejemplo, podéis escribir una palabra que os guste de vuestro idioma y preguntarnos, ¿cómo se dice vuestra palabra en español? Tenemos mucha curiosidad por saber palabras de vuestros idiomas. O también, si hay alguna palabra en español que hayáis escuchado y que no sepáis qué significa, podéis preguntarnos. He escuchado la palabra sobremesa. ¿Qué significa? Exacto. Nosotros leeremos todos vuestros comentarios e intentaremos responder a todas vuestras preguntas. Es una oportunidad para practicar en un espacio seguro y amable. Nadie os va a juzgar.
Animaos a participar. No tengáis vergüenza ni miedo a cometer errores. El error es parte del aprendizaje. Muy bien, Laura. Pues creo que ha sido una lección muy completa y sobre todo muy útil. Estoy de acuerdo. Espero de verdad que a todos vosotros os haya gustado y que os sirva para sentiros más seguros en vuestras conversaciones en español. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, os pedimos un favor. Dadle al botón de me gusta. Es un pequeño gesto para vosotros, pero para nosotros es una gran ayuda para que el canal siga creciendo y podamos ayudar a más estudiantes. Y si no queréis perderos nuestras próximas lecciones y conversaciones, no olvidéis suscribiros al canal y hacer clic en la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Y por último, pero no menos importante, vuestra opinión es muy valiosa para nosotros. Dejadnos un comentario con vuestras preguntas, vuestras ideas para futuros vídeos o simplemente para decir hola desde vuestro país. Nos encanta leer lo que nos escribís. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros y por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestro tiempo y vuestras ganas de aprender. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós! Cuidaos mucho. ¡Chao!